En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes, mis hermanos y amigos que sintonizan el canal de la Iglesia Emmanuel. En este día continuamos estudiando el libro de Mateo. Lo haremos ahora del capítulo 22, la segunda parte. Para ello revisaremos 3 asuntos. La primera, del 23 al 33, la pregunta de los saduceos sobre la resurrección. La segunda, 34 al 40, la esencia de los mandamientos. Y la última, 41 al 46, Jesús interroga a los fariseos. La primera parte dice: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿del cual de los 7 será ella mujer, ya que todos lo tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. La enseñanza de Jesús sobre la resurrección es muy claro y nos explica que cuando ocurra la resurrección de los muertos y se vayan al cielo, cambiará las costumbres terrenales, ya que seremos seres espirituales y los espíritus no tienen cuerpo y no estarán sujetos a pasiones terrenales. Solo estaremos en la presencia de Dios, alabándole día y noche, junto con los ancianos y los ángeles, mientras esperamos ser juzgados y después la vida eterna para los que sí sean aprobados por Dios, y los que no serán echados en el lago de fuego y azufre, dice la palabra de Dios. Sabemos esto ocurrirá después del rapto de la iglesia, y después se celebrarán las bodas del Cordero, dice la palabra, que en las nubes, mientras se espera que termine la gran tribulación en la tierra, y sean salvos los fieles que no negarán a Cristo en los momentos más críticos de la gran tribulación. La segunda parte: oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente,
Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende todos los profetas. Los dos grupos religiosos en el tiempo de Jesús seguían molestándole con preguntas difíciles, pero él les contestaba como está sobre los mandamientos, y su respuesta fue que de los 10, los dos más importantes son: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, dando a entender que lo más importante es amar a Dios y también al prójimo, por lo cual los que aman a Dios obedecen sus mandamientos y la practican, cuidando del prójimo, no importando si es cristiano o no. Todos somos criaturas de Dios, pero mayormente a los hijos de Dios debemos ayudarnos, más porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo según las Escrituras. Por lo tanto, amemos pues a Dios con todo el corazón, pero también al prójimo. Por último, del 41 al 46 dice: estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo? David en el Espíritu le llamaba Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Como siempre, los fariseos nunca podían responder a Jesús correctamente, ya que lo que le preguntaba no tenía una respuesta lógica, por lo que siempre fallaban la respuesta. ¿Es Jesús el Hijo de Dios Altísimo? Según lo que Jesús le respondió a Pedro cuando le hizo la misma pregunta sobre quién es Jesús, y no de David. Y vemos esto en los Salmos, donde David siempre reconoció la grandeza de Dios, por eso le considera Dios como el Hijo de acuerdo a su corazón, aunque si era descendiente de David, porque así fue la promesa que Dios le dijo a Abraham. Lo vemos en la genealogía de Jesús en Mateo 1, del 1 al 17. Para ti, ¿quién es Jesús? Algunos podíamos responder de acuerdo a nuestras propias experiencias con Él desde que lo conocimos, pero en conclusión podemos decir: Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Tengamos pues cuidado, hermanos, cuando queramos preguntar o hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús?
podamos responder adecuadamente de acuerdo a nuestra experiencia y vivencia con Él, para que podamos decir lo grandioso que es y que es el Hijo de Dios, es el Dios verdadero, porque forma parte de la Trinidad, que es Dios, el Dios eterno, el Dios altísimo, el Dios grandioso. Esperamos pues que estas enseñanzas nos ayuden a reflexionar sobre algunas cosas que tenemos que aprender y podamos nosotros estar listos cuando se nos pregunte acerca de Jesús. Que Dios le bendiga ricamente en este día, mi hermano, y le agradecemos que siga atento a lo que publicamos en los devocionales que hacemos en la Iglesia Emanuel. Que Dios les bendiga.